Buenos días jóvenes, les saluda el profesor Emanuel Marchán y les doy la bienvenida a una clase más del curso de robótica. El tema de hoy es sensores y actuadores. En clases anteriores ya hemos hablado acerca de esto, de los sensores y lo que son actuadores de una forma superficial, ¿no? Hoy día vamos a profundizar un poco más en este tema. Empecemos respondiendo la pregunta, ¿qué son los sensores? Un sensor es un dispositivo electrónico, también llamado transductor. Transductor quiere decir que convierte una señal de un tipo en otro tipo. ¿Okay? Y un poquito más adelante vamos a explicar a qué nos referimos. Estos dispositivos pueden capturar y medir una cualidad de nuestro entorno o mundo real. ¿Qué cualidad? Por ejemplo, la temperatura, intensidad lumínica, o sea, intensidad de la luz, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, el pH, etc. Al medir lo que hay en el entorno, cualquiera de estas cualidades que pueden haber en el entorno, nos suministra un dato. Ese dato puede ser usado dentro de un programa computacional, ¿no? Dentro de algún programa que nosotros mismos hayamos hecho. Independientemente del dato que capturemos a través de los sensores, de la información que obtengamos, lo importante es qué vamos a hacer con esos datos, cómo los vamos a interpretar. Para eso pensemos en este ejemplo. ¿Cómo medirías tú la presencia de personas en una habitación? Para responder esta pregunta, podríamos utilizar, aquí tenemos en la imagen, 4 tipos de sensores diferentes. Este sensor que tenemos aquí es un sensor de luz. Este sensor puede detectar, por ejemplo, la sombra que proyectaría una persona sobre el suelo. Luego podríamos utilizar este otro tipo de sensor de acá, que es un sensor PIR o PIR, ¿sí? Que son las siglas de Passive Infrared. Esto quiere decir infrarrojo pasivo, ¿no? Este sensor lo que hace es detectar el movimiento de cuerpos en una habitación. Ustedes han visto en las películas cuando ponen un objeto resguardado, ¿no? Y hay un montón de rayos infrarrojos protegiendo el objeto y detectando pues que hay algún cambio en la luz a través de un movimiento, ¿no? Que alguien no corte la luz. Bueno, eso sería un tipo de sensor PIR. Luego tenemos otro tipo de sensor que es el sensor de distancia infrarrojo. Este lo que hace es detectar la distancia a la que se encuentra un objeto a través de un rayo de luz infrarrojo. Y por último tenemos este tipo de sensor que es un sensor de distancia por ultrasonido. Estos sensores lanzan un ultrasonido, o sea, un sonido de baja frecuencia que nosotros no podemos escuchar, y lo que hace es el rebote de esa onda de sonido. El sensor mide cuánto se demoró en regresar el eco, ¿no? El rebote de esa sonda, y lo que hace es calcular la distancia a través de ese tiempo en el que se demora en regresar la onda de sonido. Entonces tenemos aquí que tenemos 4 sensores diferentes para lo mismo. Por eso decimos que lo importante es, independientemente de lo que capturemos, ver qué vamos a hacer con esa información. Ahora hablemos acerca de las características de los sensores. Un sensor tiene lo que llamamos un rango de medida, ¿sí? Eso quiere decir que tiene un alcance, ¿cierto? Un rango puede medir es dependiendo de ciertas distancias, ¿no? Por eso dice dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el sensor. Luego tenemos otra característica que es la precisión.
que es el error de medida máximo esperado, ¿no? ¿Qué tan preciso sería mi sensor? La otra característica sería el offset o desviación de cero, que esto es el valor de la variable de salida cuando la variable de entrada es nula. O sea, cuando no hay datos, ¿qué es lo que devuelve el sensor? Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el offset. Luego tenemos la característica de linealidad o corrección lineal. Después tenemos la característica de sensibilidad de un sensor, que quiere decir que tan sensible es al dato, a la cualidad del entorno que estamos midiendo, ¿no? Qué tan sensible es a la luz, qué tan sensible es al calor, qué tan sensible es al movimiento. Otras características sería la resolución, ¿no? Que hablamos aquí de la mínima variación de la magnitud de entrada que puede detectarse a la salida. O sea, los cambios pequeñitos que puedan haber en el flujo de datos que esté recibiendo el sensor. Luego hablamos de rapidez de respuesta, que puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las variaciones de la magnitud de entrada. ¿Sí? Bueno, esto va a depender un poquito, por ejemplo, en el caso de un sensor de ultrasonido, ¿no? Decíamos que ellos lo que hacen es medir el rebote, el tiempo que demoró en rebotar la onda de sonido de ultrasonido que mandan, ¿no? Bueno, pues qué tan rápida es esa respuesta, esa sería otra de las características de este tipo de sensores. Luego tenemos las derivas, que son otras magnitudes aparte de la medida con magnitud de entrada que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser las condiciones ambientales como la humedad, la temperatura, u otras como el envejecimiento, oxidación, desgaste, etcétera, del sensor. Un sensor también puede sufrir desgaste, y también hay otros factores en el ambiente que pueden alterar la capacidad de sensibilidad del sensor, o también el dato que está recogiendo, ¿no?, del medio ambiente. Por último, como característica tenemos la repetitividad, que quiere decir el error esperado al repetir varias veces la misma medida. ¿Sí? Nuevamente, esto puede pasar, ¿no? Que un sensor esté recibiendo la misma medida, pero que en algún momento se presenta algún error. Entonces, este es otro tipo de característica de los sensores. Tipos de sensores. Podemos hablar de diferentes clasificaciones, diferentes formas de agrupar, de clasificar los sensores, ¿no? Pero vamos a hablar de una forma de clasificación sencilla, que es decir que tenemos sensores no acondicionados ni acondicionados para su uso directo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este sensor que tenemos aquí es un sensor de luz que mencionamos al principio. Como tal, así de simple no lo podemos utilizar, ¿no? Tendríamos que integrarlo a un circuito especial que pueda leer la información que el sensor percibe. Sin embargo, aquellos que son acondicionados para su uso directo ya vienen con un microcontrolador, ¿sí? Un pequeño circuito que descifra los datos y los convierte para poder nosotros entenderlo y poder obtener esos datos, leer esos datos a través de un ordenador. Ahora respondamos a la pregunta: ¿cómo funcionan los sensores? Los sensores responden a los cambios del entorno con cambios en alguna propiedad eléctrica, como la resistencia, la corriente o el voltaje, ¿sí? El sensor percibe una cualidad del ambiente, y lo que se produce dentro de él es eso, ¿no? Algún cambio en la corriente o en el voltaje. Los microcontroladores pueden leer esos cambios en el voltaje del sensor.
Entonces, hace un momento mencionábamos, ¿no?, que a los sensores también le llamamos transductores. ¿Por qué le llamamos transductores? Porque hacen este trabajo que vamos a ver a continuación. El microcontrolador posee un conversor analógico digital. Este conversor lo que hace es convertir el cambio en el entorno en un voltaje que podemos medir y que se transformará en un número que podremos usar en un programa. En este gráfico vamos a poderlo entender, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, en este gráfico. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que aquí tenemos el sensor, ¿sí?, que está reaccionando, está cambiando su voltaje al percibir los datos del entorno, y ese cambio de voltaje, ¿sí?, es interpretado por el conversor. El conversor, ¿qué es lo que hace? Nos devuelve una salida de datos digitales, ¿no?, ceros y unos, que esto es algo que sí que puede entender un ordenador, ¿no? Es algo que puede entender un ordenador. Lo mismo pasa al revés, ¿no? El ordenador lanza una serie de datos de forma digital en ceros y unos, y el conversor lo que hace es convertir estos datos digitales nuevamente en un voltaje que en este caso serían los actuadores reciben, ¿no? De esta forma entonces funciona un sensor, ¿sí? Para dejarlo claro, hacemos un pequeño, volvemos a repetir esta parte, ¿no? Vamos a suponer que aquí tenemos un sensor, sea el que sea. Lo que ocurre dentro del sensor son cambios en la corriente o en el voltaje, ¿no?, según los datos que va percibiendo del entorno. Esos cambios, esa variación en el voltaje son interpretadas por el conversor analógico digital que viene integrado en el microcontrolador. Estamos hablando obviamente entonces, si te has dado cuenta, de aquellos sensores que están listos para el uso, ¿cierto? Los que no están listos para el uso no poseen un microcontrolador, por lo tanto no poseen este conversor. Entonces necesitábamos, dijimos hace un rato, integrarlo a un microcontrolador, a un circuito que tenga este conversor, y esos cambios en el voltaje los convierta en una señal digital que pueda ser leída e interpretada por mi computador. Eso es lo que podemos decir al respecto de los sensores. Ahora hablemos de los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Los actuadores son también dispositivos electrónicos o transductores. Ya sabemos por qué, ¿sí? Porque convierten una señal de un tipo, en este caso un voltaje por ejemplo, o de otro tipo, en una señal digital, o viceversa, ¿no?, que pueden afectar el entorno transformando un valor digital en un movimiento mecánico. La producción de sonido, un cambio de temperatura o de intensidad de luz. En este caso es al revés, ¿sí? El actuador recibe la señal digital o el valor digital y la convierte en un movimiento, un sonido, sube la temperatura, enciende más una luz, en fin. Vamos a ver algunos ejemplos de actuadores. Tenemos, por ejemplo, los motores, ¿no? Motores, servomotores, en fin. Luego tenemos también altavoces, ¿no? Los altavoces también es un ejemplo de actuador, ¿no? Al recibir una señal pueden producir algún tipo de sonido, aumentar, bajar el volumen, en fin. Las luces LED, otro tipo de actuador. Y las pantallas, por lo consiguiente, también son un tipo de actuador, ¿no?, que reciben una serie de datos digitales y muestran información que nosotros podemos leer e interpretar. ¿Cómo se controlan los actuadores? Bueno, en el caso de los actuadores necesitamos un driver físico, ¿ya?, un controlador físico que permite alcanzar determinados niveles de corriente
o voltaje. Este tipo de driver o controlador físico puede ser un transistor de potencia o un circuito integrado, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Un transistor de potencia nos serviría para poder aumentar la potencia de luminosidad de una luz LED o disminuirla, ¿no? Aumentar la potencia de un motor o disminuirla. Sería un control. Ese controlador físico puede ser una perilla, ¿sí? Una palanca. Ese controlador físico me permite accionar el actuador y pues hacer que funcione, ¿no? O también puede ser un circuito integrado con muchos más valores, ¿no? Ya veremos algunos ejemplos de eso un poquito más adelante. Ahora, en el caso de los actuadores hay que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a usar un motor, ¿estás seguro de que podrá cargar el peso de lo que quiere mover? ¿Por qué tenemos que hacernos esta pregunta, no? Porque en el caso de la robótica, nosotros trabajamos generalmente con motores pequeños, ¿no? Con voltajes de corriente pequeños. Pero ¿qué pasa si tú quieres entrar al campo de la domótica, que es la robótica para el hogar, y quieres abrir una puerta, un portón? Obviamente vas a necesitar un motor con la capacidad, la fuerza para poder abrir la puerta o levantar ese portón. No podemos utilizar los pequeños motorcitos con los que trabajamos normalmente en robótica, ¿no? Ahora, un motor más grande va a necesitar mucho más corriente, mucho más potencia. Para eso vamos a necesitar conversores de corriente, ¿no? Y todos estos factores habría que tomarlos en cuenta entonces para el momento de utilizar un motor como un actuador. También hay que tomar en cuenta qué método se va a usar para controlar el actuador. Aquí te mencionamos 3 métodos, ¿sí? Tenemos el bit banging, que consiste en usar una serie de pines digitales y mediante combinaciones de encendidos y apagados simular cualquier tipo de comunicación. Esto se usa, por ejemplo, en Arduino, ¿no? Las placas Arduino tienen eso, ¿no? Una serie de pines digitales que trabajan con esa señal de apagado, prendido, y que se crea de esa forma una comunicación con el actuador. Más adelante veremos ejemplos de esto, ¿no? Luego tenemos también otro método que es hacer uso de la modulación por ancho de pulso para controlar motores o la intensidad de la luz. Eso ya lo hemos mencionado ahorita, ¿no? Cómo vamos a controlar el motor a través de una perilla que aumente la velocidad poco a poco, igual en el caso de la luz, en fin. Y además el tercer método sería el que usan muchos actuadores, que es que requieren de comunicación a través de un puerto serie SPI o PCI o I2C. Bueno, de esta forma hemos aclarado un poco el tema de sensores y actuadores. Recuerda, tanto los sensores como los actuadores se les conoce como transductores. ¿Por qué? Porque convierten una señal de un tipo en otro tipo. ¿Qué tipo? Bueno, convierten, por ejemplo, señales de corriente o voltaje en señales digitales, o sea, en ceros y unos. Que este tipo de datos son los que puede entender e interpretar una computadora. Hemos visto que en el caso de los sensores tenemos diferentes tipos, pero los clasificamos de dos maneras, ¿no? Aquellos que están listos para su uso y otros que no. Los que están listos para su uso tienen un microcontrolador y los que no, pues no, es el sensor puro. Además, hablamos de los actuadores, ¿no? En el caso de los actuadores mencionamos que tenemos motores, altavoces, pantallas, y que estos funcionan al revés que el sensor, ¿verdad? Reciben una señal digital y la convierten en algún movimiento, en luz, en sonido, etc. Esperemos que haya quedado claro el tema de hoy. Estamos en línea para cualquier consulta y al final de esta clase
vas a encontrar en el tablón de trabajo de clase, en la ficha de trabajo de clase, vas a encontrar un pequeño test que te pido por favor que lo resuelvas. Eso es todo conmigo por hoy. Nos vemos en la próxima semana.